Hola jóvenes, como parte de resolver problemas de potenciales estándares de reducción, vamos a resolver un problema tipo que nos dice que para una reacción redox, se los voy a escribir para que sepan de qué estamos hablando, y decimos que para una reacción redox nos piden que escribamos, tenemos la reacción redox, la vamos a escribir para que sepan de qué estamos hablando. La reacción va a ser esta: hidrógeno gaseoso más níquel acuoso, y vamos a obtener hidrógeno acuoso más níquel sólido. Bien, específicamente en este problema, para esa reacción, nos están pidiendo que nosotros escribamos las ecuaciones de la semicelda. Pero antes de avanzar, hagan de cuenta, primero tenemos que hacer ecuaciones de semiceldas. Y vamos a escribir también la ecuación balanceada para la reacción global, es decir, para el total de la reacción. Y como parte número 3, vamos a determinar la dirección en que procederá la reacción espontáneamente en condiciones estándar, es decir, 25 grados centígrados y concentración 1 molar. Ahora bien, por lo primero que vamos a empezar es por establecer los potenciales estándares de reducción de nuestros reactivos. Nosotros tenemos dos reactivos. ¿Cómo los vamos a encontrar? En realidad nosotros los encontramos orientados hacia la reducción en nuestra tabla de potenciales estándares de reducción. Por ejemplo, el níquel, que va de 2 a 0, pues ya está establecido en función de hacia la reducción. Lo buscamos en la tabla y lo encontraríamos como níquel 2 acuoso más 2 electrones, y esto cambiaría a níquel sólido. El hidrógeno estaría exactamente al revés, pero necesito 2 hidrógenos acuosos más 2 electrones, y esto nos daría hidrógeno 2 gaseoso con número de oxidación 0, níquel e hidrógeno, y entonces están orientados hacia la reducción. De acuerdo a esto, en los potenciales estándares de reducción nosotros nos encontramos con que el níquel tiene un potencial estándar de reducción de menos 0.25 volts, mientras que el hidrógeno, acuérdense que es la celda patrón, entonces tiene 0 volts. Ahora, de acuerdo a potenciales estándares de reducción, recordarán que el que tiene menor valor de potencial estándar de reducción funciona como ánodo y le ocurre la oxidación, mientras que el que tiene mayor potencial estándar de reducción funciona como cátodo y le ocurre la reducción. ¿Qué es lo que observamos acá? Tenemos menos 0.25 para el níquel y 0 volts para el hidrógeno. De estos dos, el de menor valor de potencial estándar de reducción sería el níquel. Entonces el níquel estaría funcionando como ánodo y el hidrógeno como cátodo. Solo que aquí hay un pequeño inconveniente. Al ánodo le ocurre la reacción de oxidación, perdón. Entonces el ánodo está asociado
con la reacción de oxidación y el cátodo está asociado con la reacción de reducción. Ahora bien, nosotros en nuestra reacción original, ¿qué es lo que podemos observar? El hidrógeno va de un hidrógeno cero a un hidrógeno positivo. Entonces, de 0 a más es una oxidación. El níquel va de +2 a 0. De +2 a 0 es una reducción. Y esto está en contra de lo que nosotros establecimos en función de los potenciales estándares de reducción. Entonces, por aquí hay una pregunta o una determinante de las tres que tenemos que dice determinar la dirección en la que procede la reacción. Acá definitivamente la reacción como nosotros la tenemos escrita no procedería. ¿Por qué? Porque no está estableciendo de acuerdo a los potenciales estándares de reducción exactamente quién es ánodo y quién es cátodo. Esto probablemente nos ocurra más de una vez, que a veces conectamos los polos invertidos y no funciona, por ejemplo, un aparato eléctrico y nada más cambiamos la polaridad o invertimos cómo está conectado y puede funcionar correctamente. Esto es porque las celdas o las reacciones de óxido-reducción necesitan que el potencial fluya de donde hay un mayor potencial a donde hay un menor potencial y por eso están diseñadas de esta manera. Van a estar diseñadas en donde los electrones van a fluir de ánodo a cátodo. Entonces tenemos que establecer correctamente cómo va a estar ánodo y cátodo. Aunque la ecuación original esté establecida de esta manera, me doy cuenta que de esa manera no puede suceder. Entonces vamos a empezar por resolver el punto número 3. En este sentido la ecuación no resulta, le voy a cambiar el sentido y el sentido entonces sería que el níquel vaya efectivamente de 0 a 2 para que le ocurra la oxidación, porque de acuerdo a potenciales estándares de reducción, este está funcionando como ánodo. Y al ser ánodo, pues tiene que estar orientado hacia la oxidación. Y entonces, la oxidación sería incrementar su número de oxidación, por lo tanto el níquel lo establezco como níquel 0 y va a pasar, voy a escribir la reacción global, y va a pasar a níquel +2 en estado acuoso. Ahora sí lo tengo en función de la oxidación, de 0 a 2 se está oxidando y se comprueba con el potencial de estándar de reducción que realmente sería el que se oxida. El hidrógeno pues ya en consecuencia me quedaría hacia la reducción y entonces sería, y balanceo, aquí tengo 2 hidrógenos, aquí solo 1, yo requiero 2 como hidrógeno más 1, que es el balanceo que me piden también. Entonces yo tendría de 2 hidrógenos más 1 acuosos que pasan a hidrógeno gaseoso. Quiere decir que la reacción ocurre en sentido contrario. Ahora bien, me pide escribir la ecuación balanceada, ya está. Me pide las ecuaciones de semicelda. Las ecuaciones de semicelda serían quién se oxida, quién se reduce. Esto es de acuerdo a los potenciales. Las ecuaciones de semicelda entonces serían las siguientes. Ecuaciones de semicelda. Las ecuaciones de semicelda sería entonces el níquel de estado sólido que pasa a níquel acuoso y que le ocurre la oxidación y entonces se comprueba que funciona como ánodo y corroboramos lo que nos dan los potenciales estándares de reducción. Y la otra semireacción serían 2 hidrógenos acuosos en donde llegamos a hidrógeno gaseoso, pasa de +2 a 0, es una reducción. Y con esto corroboramos, de acuerdo a potenciales estándares de reducción, que funcione como cátodo. Y entonces ya tenemos la ecuación como realmente sucedería, las semireacciones y la ecuación balanceada. No nos piden que calculemos el voltaje, sin embargo lo vamos a calcular. Recuerden que el voltaje va a ser el voltaje estándar de la reacción, va a ser igual al de cátodo o estándar del cátodo menos el del ánodo.
Y acá determinamos que el cátodo vale 0 volts, que es el hidrógeno, menos 0.25 volts. Y esto nos da más 0.25 volts. Cuando nosotros tenemos un voltaje positivo, quiere decir que la reacción sí ocurre. Si el voltaje diera negativo, quiere decir que la reacción no puede ocurrir, no va a haber flujo de electrones, no va a haber generación de corriente eléctrica y entonces la reacción no es posible en ese sentido. Muy bien, esta es la solución del ejercicio, creo que del problema número 3, para que ustedes sepan cómo se tiene que hacer.